la llegada del otoño llega la temporada de la recolección de setas. Muchos pueblos de Guadalajara se llenan de gente que quieren pasar un agradable día de campo. Pero ¿sabemos qué es lo que hay que hacer para respetar el entorno? ¿Qué pasa con la gente que arrasa todo lo que se encuentra por falta de conocimiento? ¿Hay alguna legislación que regula todos estos temas? ¿Se sienten atacados los pueblos de nuestra provincia? De todo esto y de mucho más vamos a hablar esta noche, así que no se muevan, porque en un instante arranca el debate. Pues para hablarnos de todo esto nos acompañan en plató Paco Martín, presidente de la Asociación de Turismo Rural de la Sierra Norte de Guadalajara. Muy buenas noches. Buenas noches. Elena Martín, alcaldesa de Puebla de Valles. Buenas noches. Buenas noches. Jaime de Frías, alcalde de Cogolludo. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también Gabriel Moreno, catedrático de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenas noches. Vamos a hablar de todos estos asuntos que tanto nos interesan a todos y sobre todo en la provincia de Guadalajara, porque seguro que muchos de ustedes están deseando ya salir para ir a recoger setas y hongos, siempre con todas las precauciones que tienen que tener y siempre informándose bien antes de hacerlo. Una pequeña valoración os voy a pedir antes de entrar en materia y de conocer muchos datos sobre regulación o no regulación, si hay ley, si no hay ley, o si se está preparando o se deja de preparar, de si esta temporada de setas es para vosotros un alivio, una oportunidad o es un problema, Paco. Pues hasta el año pasado era un alivio para las economías familiares, pero se ha convertido en un problema, porque ahora realmente quien está atacando la recogida de níscalos en los pinares no es el visitante o el turista o el vecino del pueblo que va a recoger una cesta de setas para su consumo, sino que se están presentando auténticas cuadrillas que lo que hacen es que van arrasando los pinares con rastrillo, con medios no adecuados, y encima pues los problemas medioambientales que están generando son enormes. Entonces en este momento se necesita una regulación cuanto antes, precisamente para evitar esos destrozos que se hacen en el medio ambiente. Elena. Bueno, pues yo he recogido setas desde toda mi vida, desde que era niña, y era muy bonito que te enseñaban dónde estaban, dónde nacían. Y creo que los otoños con setas son unos otoños distintos, son unos otoños apasionantes. Y yo creo que, bueno, pues que todo esto que hemos vivido estos años también está acompañado y acompasado de una situación complicada para muchos sectores de población que, bueno, pues que con el pretexto de la crisis, lo voy a decir porque yo creo que una cosa es que la gente saque un aprovechamiento económico que me parece importante, que me parece que sí, el monte tiene esa riqueza, debemos recogerla, pero claro, el asunto es que no se cuida, no se tiene el más mínimo respeto en algunos casos por cómo se cogen las setas, se utilizan rastrillos, se utilizan bolsas, y eso ha convertido que la recogida de las setas sea un problema, porque claro, al final los pinares están destrozados, la cubierta vegetal está absolutamente alterada, y es que se cogen incluso barriendo con escobas de barrendero. Yo creo que esperamos en este caso, por lo menos en nuestro caso como Ayuntamiento de Puebla de Valles, con un monte de utilidad pública que es de la Junta, una regulación por parte de la Junta, que son los competentes porque son los propietarios de esos montes, a efectos de que se tutele y de que se cuide este bien, este fruto y este aprovechamiento que es tan maravilloso y que tantos buenos ratos da. Jaime, ¿para Cogolludo también se ha convertido en un problema? No, yo creo, bueno, es un problema tratable, y como bien ha dicho Paco, hay que regular, hay que controlar y hay que enseñarles un respeto a estas personas que nos visitan de cómo tienen que respetar nuestros montes. No se puede escoger y hacer un vandalismo en cuadrillas, como bien ha dicho Paco, rastrillar los montes, dejarlos llenos de suciedad, dejarlos llenos de excrementos que no van a ningún lado. Y además es que el problema de eso es que perjudican a otras personas, porque como no saben recoger las setas, que comparto la opinión de Elena, es muy divertido ir a pasar una mañana a la montaña y disfrutar y tener una cestita de níscalos o de setas de cardo o de boletus y pasar un día agradable con la familia y luego degustarlas.
a reventar y destrozar los montes. Hay que hacer algo. Entonces, Cogolludo, el día 28 de noviembre, después de lo que pasó el año pasado, porque eran verdaderas cuadrillas de personas que vienen desde los países del este de Europa, recorriendo toda la ruta de setas, níscalos y demás, para luego venderlas, que yo creo que son personas que van dirigidas por los compradores y los vendedores. Nosotros lo que hemos hecho ha sido poner un control a las personas que compran y venden, situarles en un sitio y exigirles por una propia normativa. Una normativa que tienen que cumplir. Y, por supuesto, notificar a la Guardia Civil que lo que no se puede hacer es entrar en un pinar, entrar en un monte y entrar con unas palas, con un rastrillo y entrar en manadas. Ese es un problema que hay que arreglar y que hay que corregir y que hay que centrar a estas personas. Los vendedores, me parece, y los compradores, me parece muy bien que su empresa, su negocio funcione, pero lo que hay que hacer es control y seguimiento de este tema, porque si no, el final del tema es que nos dejan los montes destrozados. Y aplicar simplemente el respeto entre unos y otros. Respeto además, porque es que van a destrozar las esporas de estas setas, luego no vuelven a nacer, no vuelven a crecer, entonces lo único que están es esquilmando el monte completamente. Vamos a ahondar en todo ello a lo largo del debate, pero les decíamos al principio que nos acompaña en plató Gabriel Moreno, que ha sido profesor en distintas facultades y universidades, es catedrático de botánica, y una de sus facetas más importantes ha sido la investigación desarrollada tanto en España como en muchos países de fuera. Les podríamos contar muchas cosas sobre él, entre otras cosas que ha sido director de 9 tesinas y 23 tesis doctorales, ha hecho más de 200 ponencias y comunicaciones en congresos de todo el mundo y más de 400 conferencias y coloquios en distintas instituciones y foros, por lo tanto sabe de lo que habla. Para ello nos va a contar muchas cosas, nos va a descubrir muchas cosas a muchos vecinos de Guadalajara y nos ha preparado una pequeña exposición de manera breve de lo que puede suponer este sector y de lo que supone, de hecho, para el país, y por ende lo extrapolamos a la provincia de Guadalajara. Sí, la verdad es que nosotros esperamos el otoño con mucha ansiedad, se puede decir, porque estudiamos una asignatura que se llama micología forestal con muchas implicaciones, desde los hongos en listas rojas, es decir, que hay que proteger, desde los hongos y la importancia para el bosque, porque no nos tenemos que olvidar que si nuestros bosques están sanos y vigorosos es porque tienen setas. Esto es un dato muy importante en cuanto a la conservación tanto de las setas como de los bosques, y además la importancia que tiene como recurso natural. Es un recurso natural igual que pueda ser otra parte del bosque, la propia madera, los propios frutos. Y en esta pequeña presentación vamos a centrar realmente este recurso de la venta de las setas silvestres, no hablamos de cultivadas, qué puede representar en euros en estos momentos a nuestro país, momentos que económicamente, como ya han mencionado algunos de los ponentes, pues es un recurso muy importante para ciertas personas que quizá estén en el paro o que quizá dejen ciertos trabajos porque les represente más dinero recoger setas, y hasta qué punto hay que legislar al respecto para que se conserve un recurso natural. Un recurso natural como recurso no es ilimitado, es limitado. Y claro, si lo sobreexplotamos podemos perder el recurso natural. Tenemos que pensar lo que ha ocurrido con las anchoas, que al final ha habido que limitar porque nos quedábamos sin anchoas en el norte. Bueno, pues en la primera presentación que vamos a hacer podemos indicar que para las áreas deprimidas en España, aproximadamente en unos estudios que hicimos en nuestra universidad, estábamos hablando para los recolectores que se embolsaban unos 256 millones de euros. Lo están viendo ustedes en sus pantallas. Los recolectores se embolsaban unos 256 millones de euros y el total estimado a España peninsular, de si se vendían ya en los mercados, donde podían pasar incluso por restaurantes, etcétera, supondría unos 1.024 millones de euros en los últimos estadios. Claro, estas cifras de 256 millones de euros a los recolectores, muchos de estos que estamos indicando que hacen acampadas y pasan muchos días para recogerlos, y al final, al consumidor final, estamos hablando de una cantidad de 1.024 millones de euros, siempre por la baja, porque aquí no está consignado la trufa. La trufa
es un mercado aparte que siempre ha tenido mayor regulación, se conoce mejor, pero la seta silvestre no. Por lo tanto, esto es de interés. Además, podemos ver también que en el caso de las setas silvestres, vamos a poner algunos ejemplos. La manita cesárea, ¿qué se le paga al recolector en el campo? Pues entre 1 y 9 euros el kilo. ¿Qué se llega a vender ese kilo de amanitas cesáreas? Dependiendo de la temporada, dependiendo de las ciudades. Aquí también metemos el mercado internacional, porque muchas setas van al mercado internacional, van a Alemania, van a Italia, van a Suiza. Pues fijaros que 1,9 euros kilo de amanita cesárea, según esté cerrada, esté abierta, en forma de huevo, en fin, muchas cosas, muchos factores, puede llegar a tener un valor en el mercado internacional de 150 euros kilo. Se ha multiplicado por mucho dinero. Claro, muchas veces estamos pensando que el producto se vende en nuestro país. Nuestro país ahora importa setas, es curioso, cuando siempre ha exportado, ahora importa porque se necesitan setas, queremos boletos, queremos consumir, pero todavía se sigue vendiendo al extranjero. En los boletos podemos pagar, los que estén muy bien, a 9 euros al que los recoge, podemos dar un valor de un 10 o un 20% más sobre 9 euros. Son ejemplos, profesor, de la diferencia que hay entre lo que cuesta al principio y lo que termina costando, y donde se queda, lo que siempre dicen nuestros agricultores, la cadena. Eso es. Podemos dar, si la temporada es mala, un 20% más, porque siempre el mercado lo regula. Si hay pocas setas, suben los precios. Si hay muchas setas, bajan los precios. Al final, siempre la economía se regula y las cantidades que se obtienen son buenas. Hay veces que los que comercializan setas dicen: prefiero un otoño malo porque con menos kilos obtengo el mismo beneficio, tengo menos trabajo. Enseguida continuamos con más datos que nos va a ir poniendo encima de la mesa. Yo no sé si todos estos datos de los que nos empieza a hablar el profesor, si se ven reflejados en la economía de los pueblos de la provincia de Guadalajara. Lamentablemente o algo no. estamos haciendo mal, eso está claro. Lamentablemente no. En absoluto, no se ve de nada más que, bueno, pues que estas personas llegan al pueblo, sí, pernoctan, consumen, compran más pan, más huevos, pero realmente no hay un ingreso económico por estas realidades que ha dicho el catedrático. Son realidades que yo las conozco perfectamente. Lo que cuesta en el campo vale 2 y lo que cuesta afuera vale 7 o 8 veces más. Entonces sí deberíamos de poner un control, porque a nosotros esto nos conlleva unos gastos tremendos. Hay siempre alguien que se pierde en el pinar, la Guardia Civil tiene que actuar. Hay intoxicaciones por gente que coge setas, tienen que ser hospitalizados. Y son cosas que realmente yo en estos momentos, como alcalde de Cogolludo, y pues me gustaría que estuvieran más controladas. Más controladas en el sentido de que todos los alcaldes de la zona de la sierra nos pusiéramos de acuerdo, pusiéramos unas normas y esas normas que se cumplieran. Sí, si me permitís. Sí, yo me gustaría poner dos cosas encima de la mesa. Yo creo que si hay un beneficio económico, que el profesor ha hablado de él, mucho mejor, pero yo creo que el resultado económico, a mi juicio, no puede ser el fin de este asunto. Yo creo que cierto es que hay una tendencia en los últimos años, pues una tendencia de nuestra relación con el medio ambiente, de nuestra relación con la naturaleza. Bueno, pues yo creo que incluso se ha puesto de moda ir a coger setas, y yo creo que es una moda muy, pues yo creo que es muy sana, ¿no? Y además tiene un resultado que incluso, pues también acompasado, pues por un... Bien utilizada puede ser muy positiva por para supuestísimo, yo estoy hablando desde el punto de vista genérico. Ahora desde el punto de vista de los pueblos voy a dar mi opinión. Desde el punto de vista, pasas un buen día, estás en contacto con la naturaleza y luego llegas a tu casa, y además es una delicia comerse un boletus, es una delicia hacerse unos níscalos con ajito en ese mismo momento, si tienes un lugar en el propio pueblo donde hacerlo. Pero yo creo que tiene que quedar muy claro una cosa, y es que el resultado económico no puede ser el fin, y que la práctica que en los últimos años se ha disparado no ha venido acompasada de unas medidas de control que hayan regulado o que hayan resuelto ese problema que se ha venido generando año tras año, pero que yo creo que en los 2 últimos años es cuando se ha, de alguna manera, ha eclosionado, ha llegado a su punto álgido. Respecto a lo que decía
mi compañero como alcalde, Jaime, respecto a Cogolludo, quizá su situación, desde el punto de vista de que ellos como pueblo son propietarios de un monte, cambia la cosa sustancialmente. La ley de montes, que yo lo quiero poner de manifiesto porque es muy importante porque los pueblos en este caso, vamos a ver, tenemos el problema, vamos a llamarle problema, también esto reporta cosas buenas, ¿no? Los pueblos se llenan de vida, los pueblos se llenan de gente, siempre es muy agradable ver que el solsticio del que se vive o el sueño en el que están inmersos nuestros pueblos, pues parece que de repente se sale de ese letargo, y eso agrada mucho. Pero nosotros tenemos ese problema que se ha puesto aquí de manifiesto, pero no tenemos la herramienta para solucionar ese problema. Y yo eso es lo que quiero desde aquí poner también encima de la mesa, sobre todo porque nuestros vecinos, mis vecinos, me dicen, pero ¿cómo no reguláis, cómo no hacéis? Y cómo la ley de montes, que es una ley básica, del Estado y que debe ser contemplada por todas las comunidades autónomas, regula en su punto 6.1 lo que es un aprovechamiento, es decir, aprovechamiento que es todo aquello que se obtiene del monte. ¿Y qué se obtiene? Pues se obtiene madera, se obtiene la caza, se obtienen pastos, y en los montes de utilidad pública, que la gente piensa que porque sea utilidad pública le da una connotación equivocada y piensa que es que cualquiera los puede utilizar, no. Esos montes son propiedad de la comunidad autónoma y la comunidad autónoma saca esos aprovechamientos a licitación por un procedimiento de contratación al mejor postor, al que más saque, como corresponda. Y si hay unas normas, efectivamente. Y igual que saca la madera para obtener unos ingresos, igual que saca los pastos para obtener unos ingresos, debería plantearse cómo va a resolver ese aprovechamiento que no es otro que los hongos. Es decir, si es que la ley lo regula y los enumera y dice, sin que sea, podrían ser más, pero dice maderables, pastos, caza, frutos, hongos, productos apícolas y todos aquellos servicios con valor en el mercado. Es decir, por tanto, eso es un aprovechamiento. ¿Y quién dice que es el titular del aprovechamiento? Pues también lo dice la propia ley de montes, que dice, el titular del monte será también propietario de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos los frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo establecido en la ley. Esa regulación es la que después, si el monte es propiedad del ayuntamiento, lo puede regular, y si en este caso nosotros estamos al albur de lo que la comunidad autónoma establezca respecto a cómo se tiene que regular y cómo se tiene que sacar el aprovechamiento de este tipo. Hasta ahora no hay una legislación en ningún sentido respecto a esto, por tanto, eso queda un poco un poco en el aire. No, absolutamente en el aire. Yo, retomando lo que decía Elena, de que el resultado económico no puede ser un fin en sí mismo, en la recogida de setas, quiero decir que bajo el punto de vista de lo que es el turismo rural, tal y como está la situación en este momento, nos aporta poco, porque los visitantes que acuden a coger setas son gente que se ha movido, en general, la gran mayoría, movidos por la crisis, y van por la mañana temprano, y al mediodía o por la tarde regresan a casa y se han llevado los bocadillos y encima la basura la dejan en el pinar. Así es. Sí. Entonces, lamentablemente así es. Una de nuestras riquezas como Sierra Norte de Guadalajara es precisamente la naturaleza, ¿no? Que además al ser una zona que está poco poblada, pues se manifiesta bastante auténtica y muy salvaje, con lo cual es una auténtica gozada. Pero estas cuadrillas, en el momento en que la gente va acudiendo buscando un resultado económico, lo que están haciendo es destrozando los montes, pero sin dejar nada a cambio. Como mucho se tomarán una caña en el bar, como mucho, y eso con suerte, pero generalmente no lo hace así. Además de eso, lo que están es perjudicando al visitante que va solamente a pasar un día agradable de setas, o al vecino que quiere pasar un día agradable cogiendo setas. Y se producen incluso hasta enfrentamientos que han llegado, en algún caso, hasta las manos. Entonces, bajo el punto de vista del turismo, tal y como está la situación ahora, nosotros nos sentimos muy perjudicados, porque realmente no nos está aportando nada sino solo problemas. Nos hablaba el profesor de los aspectos positivos de lo que puede ser todo este mercado y todo este sector, pero también tiene aspectos negativos. Sí, claro. Bueno, pero yo quiero indicaros que ahora mismo, con fecha 11 de septiembre de 2013, ya hay un borrador de proyecto para la ordenación de los aprovechamientos micológicos de los hongos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, Castilla-La Mancha tiene todos estos datos que estáis comentando, están aquí especificados. Quién es el propietario de las setas, cómo se tienen que recolectar las setas, qué setas se tienen que recolectar,
los tamaños de las setas en recolección, los tamaños mínimos, y ahora este borrador pues se supone que tiene que ir inmediatamente a debate. Lo que no sabemos si el tiempo será hasta que se apruebe suficientemente largo, pero se supone que tiene que salir a ese debate, y esto está con fecha de 11 de septiembre de 2013. Por lo ¿Un tanto, borrador que ha llegado a los ayuntamientos ya? No, todavía no ha llegado. es de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. ¿Puede adelantarnos algo de lo que hay en el, Pues sí, en voy a el borrador? adelantaros algunas cosas que sean interesantes. ¿Tiene que comentar? Hay cosas que están, bajo mi punto de vista, bien, y otras cosas pues que convenía matizar. Por ejemplo, en el caso de los hongos epigéeos o setas, fijaros que indica incluso las setas, los que se desarrollan fuera de la tierra o los que están dentro, por el caso de las trufas, nos está indicando las setas que se pueden recoger, el tamaño mínimo. Por ejemplo, champiñón silvestre, 5 centímetros de diámetro de tamaño mínimo. Los níscalos, 4 centímetros de tamaño mínimo. Esto es importante porque muchas veces lo que se recoge por estas cuadrillas que decimos que están en los montes, que rastrillan, recogen todo, porque esto indica, el que venga detrás me lo va a quitar, yo me lo llevo, rastrillan y rompen y estropean ese recurso. Esto es un efecto negativo. Al estar regulado este tamaño, pues automáticamente, siempre en un mercado, si son setas muy pequeñas, pues habrá una sanción o se tienen que retirar de los canales de comercialización porque no cumplen estos tamaños. Igual pasa con el parasol, con el rebozuelo. Esto es positivo, tiene un efecto, tiene aquí, se les ha olvidado unas setas muy importantes, por ejemplo en Guadalajara e incluso en Cuenca, que no vienen recogidas. Se les ha olvidado, por ejemplo, el Hygrophorus marzuolus, que no viene recogido y se comercializa. Se les ha olvidado, por ejemplo, los tricolomas, que se recolectan también y se venden. Se le ha olvidado la senderuela o Maramius oreades, es decir, que hay setas que no vienen recogidas. Y me llama la atención que no mandara este proyecto al Boletín Oficial del Estado, donde por Real Decreto del 16 de enero de 2009, reciente, se indican las setas comestibles que se pueden comercializar en España que sean recogidas en el campo. Habla de 58 especies. Aquí solamente veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11 a 58 faltan muchas, pero es que muchas de ellas están en nuestra comunidad, están en Castilla-La Mancha. Por otro lado, dan unos tamaños mínimos que a los que les gusten las trufas, se dediquen a las trufas, tienen un cierto problema, porque yo he visto trufas negras que se venden con 3 centímetros de diámetro. Están maduras, las sacan los perros, se indica cómo tienen que ser recolectadas, las fechas de recolección, o sea que viene todo muy bien especificado. Hay aquí un estudio en este aspecto importante. Pero el tamaño de 3 centímetros mínimo, yo he visto muchas trufas con 3 centímetros que están perfectamente maduras. El poner ese tamaño mínimo automáticamente va a causar un perjuicio para los que se dediquen a la recogida tanto de trufa negra, sobre todo la negra y la trufa de verano. Y al meter en ese tamaño el tuber brumale, que es una trufa pequeñita, porque normalmente cuando madura es pequeña, no la puedes meter con el mismo tamaño que el Melanosporum, es decir, que también tiene por ahí un inconveniente. Otros datos de interés, pues por persona y día indica lo que se tiene que recoger. Una persona no puede coger más de 5 kilogramos de seta por persona y día. Una persona. He visto otras, porque nosotros hemos visto otras reglamentaciones de otras comunidades, que no indica por persona y día, indica a partir de 12 años, porque puede haber una disyuntiva ahí que parece que es una tontería, pero claro, por persona y día, si yo voy con un niño de 2 años es una persona, me llevo 10 kilogramos, podría suceder, el niño no las coge, pero puede suceder, a no indicar la edad, y si es un bebé también es una persona. Bueno, es un matiz. Es un no matiz, lo deja cerrado, pero y luego puede haber interpretaciones de la ley. Pero en otros sitios está recogido la edad de persona y día. Está perfectamente prohibido la recolección masiva a través de grupos de personas organizadas en número mayor de 5 y que batan el terreno hasta recorrer total o parcialmente un monte. Estas batidas de arriba abajo de personas, que está bien. ¿Estaría prohibido? Está prohibido, e incluso la compraventa y comercio ambulante en los montes está prohibido.
y en sus accesos, independientemente del régimen de titularidad. Es decir, que ciertamente hay que regular ciertas zonas para que allí, con un control, porque claro, hoy día, para consumir las setas hay que tener unos controles. El consumidor final tiene que saber la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? ¿Dónde ha sido recogida la seta? ¿Qué canales ha llevado esa seta? Porque puede haber una intoxicación y tenemos que saber dónde ha fallado la cadena. Esto lo recogen hoy día para la comercialización y que tenga una cierta, el consumidor final, pues que no esté en este aspecto pues desprotegido. Jaime, alcalde, ¿qué le parecen algunas de estas medidas que nos va anunciando y que me imagino que próximamente conocerán el resto de pueblos? Están perfectamente recogidas en la ordenanza municipal que el día, repito, 28 de noviembre del 2012 puso Cogolludo encima en un pleno que se aprobó. La voy a leer así resumidas. Tamaño mínimo, claro, recogida indiscriminada de especies, no utilizar rastrillos, el mal uso de los caminos públicos y cañadas y veredas, que también lo hacen con los coches rompen, remover el suelo de forma discriminada, o sea, con palas, rastrillos y demás. Y se nos ha olvidado una cosa que yo no lo has dicho, pero te la recuerdo, que la recogida de setas también en Castilla-La Mancha está en la temporada de caza. Sí, claro, no puede coincidir con... No puede coincidir, sí, sí. Pero entonces por eso nosotros obligamos que si hay una montería en uno de nuestros montes esté debidamente señalizado para evitar este peligro que estamos hablando, señores, de que son disparos de balas, porque hay jabalíes, hay corzos, hay venados que se cazan en monterías. Y sobre todo, otra cosa que tampoco has dicho, pues, que es lo más importante, pues dejarnos el pinar lleno de basura. Claro. ¿Pinar lleno de basura? No, señor, oiga, usted se lleva su bolsita y se la lleva usted al contenedor de mi pueblo, lo lleva usted a Cogolludo, hay muchos contenedores, lo deposita usted allí, pero déjeme el pinar limpio. Lo que pasa es que es mucho más sencillo. Déjeme el pinar limpio porque usted no me está repercutiendo nada más que una serie de problemas y no está dejando ningún beneficio al pueblo de Cogolludo. Sí, lo que pasa es que eso se arregla de una forma más sencilla, porque aparte de los destrozos que están haciendo la gente recogiendo setas, un problema muy importante es los coches dentro del pinar. Está clarísimo, entonces, lo he dicho. Sí, entonces una forma de controlar eso que estás comentando es habilitar una serie de aparcamientos, que los hay, que hay un montón de sitios, aparcamientos vigilados, lo que alguien tome nota de la matrícula del coche y cobre una cantidad o lo que corresponda, y además hay unos contenedores allí con unas normas básicas para que la gente deposite la basura. Paco. Y todo aquel coche, permíteme que termine, y todo aquel coche que no esté aparcado en esas zonas que están habilitadas al efecto, que se sancione adecuadamente. Es difícil por dos cosas, porque somos muy vagos y queremos ir con el coche a donde están los bueno, pues a lo mejor entonces lo que hacemos es evitar que esa gente que es tan vaga y que solamente va buscando el beneficio, daño, ya lo he dicho, el beneficio deje de ir. A lo mejor es una forma de... Y además es que nosotros no podemos poner contenedores en un pinar porque es que sería ya la ruina. O sea, lo que sí tiene que ser la persona cívica, coger su bolsita, yo me bebo mi cerveza, la meto en una bolsa, me como mi bocata, cojo el papel de albal y lo meto en la bolsa, termino mi jornada, que te felicito porque una persona más de 5 kilos de setas ya se va a pegar un hartón. Sí, está bien, en está condiciones, bien, condiciones. Y me gusta lo que ha dicho Elena, porque la verdad es que lo bonito de todo esto es pasar el día en el campo, sentirte satisfecho, irte a tu casa y en una parrilla, en una barbacoa, lo que sea, pues hacerte tus setas y decir, joder, que yo me lo he pasado hoy, ¿no? Pero que al final de todo tenemos que respetar lo más importante que tiene nuestra zona, que son los montes, los pinares. Es una cosa que hay que respetarla ya, sí, tajantemente, porque está ahí y porque es lo que es nuestro pulmón, es una fuente de ingresos que poco a poco, ahora ya con los temas de biomasa y demás, se puede poner en marcha. Y de verdad que hay que respetar. Y a estas cuadrillas, pues estas cuadrillas, lo siento, la Guardia Civil tendrá que estar muy pendiente de ellos, porque son realmente los que hay que pararles y decirles, oiga, no, esto no es así. Pero para parar a estas cuadrillas hay que parar al comprador y al vendedor, que es el grave problema. Enseguida seguimos hablando de estos asuntos. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es un corte publicitario, unos minutitos de nada, y enseguida estamos de vuelta. No se vayan. Hola, hoy
os voy a dar algunos consejos culinarios, pero no os voy a enseñar a cocinar el bacalao al pil pil. Hoy vamos a hablar de ollas y de sartenes, más concretamente de la olla a presión, nuestra gran aliada en la cocina. Gracias a esta olla podemos ahorrar hasta un 80% de la energía. ¿Y cómo es posible? Pues es muy sencillo. La olla a presión está cerrada herméticamente y la presión de dentro aumenta. Eso hace que el agua hierva a 140 grados y los alimentos se cuecen más rápidamente. Ya sabéis, si cocináis de una manera eficiente ahorraréis energía y dinero. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. BASF Coatings es la empresa líder en pinturas y recubrimientos industriales. Con un equipo de más de 600 colaboradores, lleva a cabo sus objetivos de calidad, seguridad y medio ambiente, siendo el socio predilecto de sus clientes en todo el mundo. La empresa cuenta con productos de la más alta tecnología. En BASF, creamos química para un futuro sostenible. El corazón del cristal y del hierro. El corazón del barro y de la madera. De la tradición, de la vanguardia. Todos estos oficios laten este año en el Alcázar de Toledo. Farcama 2013. Artesanía con corazón. Castilla-La Mancha. Amarco Car SEAT en Guadalajara es tu concesionario oficial SEAT, que está donde siempre, en la calle Trafalgar número 63, en el Polígono Industrial El Banconcillo, en Guadalajara. SEAT es el único fabricante de automóviles que diseña y fabrica coches en España. Y recuerda, somos tu centro de vehículos de ocasión, todas las marcas en Amarco Car SEAT en Guadalajara. Te esperamos, visítanos. Este mes SEAT Ibiza desde solo 8.200 euros. Diputación de Guadalajara. 2 millones de euros invertidos en promocionar los recursos de la provincia. Impulsando el turismo. Diputación de Guadalajara, 200 años al servicio de la provincia. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante, que ya aventuramos se nos va a quedar corta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues seguiremos hablando de este asunto las veces que sean necesarias para resolver las dudas que haya encima de la mesa. Preguntábamos antes al alcalde de Cogolludo qué le parecía lo que nos había anunciado y adelantado el catedrático. ¿Qué le parece a la alcaldesa de Puebla de Valles? Se refiere a la normativa que nos ha avanzado y que me imagino que se recoge de buen agrado por los pueblos porque es una demanda, pero del que todavía no tienen idea. Hombre, a mí, sobre todo, sorpresa. Me ha causado mucha sorpresa porque yo considero que estos enfoques que pretendemos dar para solucionar y para, de alguna manera, pues yo creo que conjugar los tres elementos, que es el disfrute, el rendimiento económico y sobre todo y ante todo la preservación de la biodiversidad y la preservación de nuestros pinares, como también se ha dicho aquí, yo creo que, bueno, lo hemos reclamado en muchas ocasiones. Yo soy alcaldesa en la última legislatura, por tanto, desde ese momento sí que tengo constancia, que además es cuando nos hemos reunido en la Junta Rectora de la Sierra Norte, hemos puesto de manifiesto, Paco también pertenece a la Junta Rectora, hemos puesto, vamos, Paco a través de la asociación, hemos puesto de manifiesto la necesidad tan importante que los miembros veíamos para que se hiciese esta regulación. Yo creo que las regulaciones, para que tengan éxito, tienen que tener consenso. Yo creo que tienen que ser regulaciones no impuestas, sino yo creo que regulaciones en las que de alguna forma se recojan todas las experiencias, de todas las sensibilidades, de todos los que formamos parte de la Junta Rectora, y que además yo creo que somos una Junta Rectora amplia y que cada uno podría poner ahí de manifiesto. Cierto es
que el año pasado, cuando ocurrieron todos estos hechos y que fueron, yo creo que el año porque además fue un año muy abundante en el Níscalo, por tanto se produjeron estas situaciones de las que se han puesto aquí encima de la mesa. Yo hice algún escrito tanto a los servicios periféricos de agricultura como a la Guardia Civil y al Seprona, y bueno, sobre todo fundamentalmente porque mis vecinos me preguntaban a todas las horas en el bar, en la calle, qué pasaba y por qué no decíamos nada respecto a esto. Yo he comprobado por mí misma que como de alguna manera se rastrillaban y se barrían los montones que se iban produciendo de toda la cubierta vegetal, pues iban produciéndose una especie de setas, no sé cómo llamarlo, porque eran como formaciones que parecían absolutamente extraterrestres, ¿no? Cosas que yo jamás había visto. Y yo se lo puse de manifiesto, y en la Junta Rectora también lo he comentado en alguna ocasión, y no nos habían dado ninguna respuesta, cosa que a mí me tenía bastante preocupada, sobre todo avecinándose el otoño de manera inmediata. Me causa sorpresa que el profesor de Alcalá nos traiga, yo, o sea, encantada, si podremos tener un borrador de esa copia, me gustaría tenerla, supongo que no se nos hará llegar, pero yo creo que sobre todo no por protagonismo, que yo creo que fundamentalmente es que hay gente en esa Junta Rectora que está muy comprometida con el parque, estamos todos muy comprometidos, y bueno, ya que la situación es la que nos toca vivir, pues yo creo que a través de estas regulaciones quizá podamos darle una impronta al parque y darle un sentido más allá de un nombre que queda estupendamente. Sí que creo también, y yo me gustaría poner de manifiesto, que es fundamental que se incida en la educación ambiental. O sea, yo creo que está muy bien acudir cuando que esa regulación no se cumpla, a que los infractores se sientan obligados a que la tienen que cumplir, que por supuesto me parece que esto es prioritario. Ahora, fundamental, no podemos olvidarnos que tenemos que tener una buena educación ambiental, que tenemos que aprender los que toca a respetar el medio ambiente, que respetar el medio ambiente es esto, y que sobre todo y ante todo esto es nuestra mayor riqueza, no podemos matar nuestra gallina de los huevos de oro, pero esto yo creo que hay que decirlo en positivo. Yo también creo que hay, lo quiero poner también aquí encima de la mesa, hay gente como son los grupos de acción local que hacen un buen trabajo a través de jornadas, bueno, concretamente yo creo que en los pueblos ahora, hablo de la zona de mi pueblo que es la que más conozco, sé que en el Alto Tajo también hay gente joven, sobre todo viviendo a raíz del pequeño apoyo que es mucho para ellos, que supone el tema de la extinción de incendios. Bueno, pues quizá esto también sería compatible. Yo creo que cuando se vive en un pueblo hay que vivir de muchas cosas. Si queremos que los otros pueblos no se mueran en un plazo, no voy a decir de 20 años, voy a decir mucho más corto. Necesitamos que los jóvenes vayan, y esto es un aprovechamiento de la madera, es un aprovechamiento de las colmenas, y no todo el mundo necesita mucho para vivir económicamente. Lo que quiero decir, Jaime, solo con esto, poner de manifiesto dos cosas fundamentales. Primero, está muy bien tener una capacidad coercitiva y poder obligar a cumplir, pero para eso yo creo que sobre todo nos tenemos que ilusionar en lo positivo y que tiene que haber una buena... Bueno. Jaime movía la cabeza. Sí, te tengo que interrumpir, Elena, vamos a ver. Yo pienso que hay que diferenciar claramente de esas personas que actúan mal, Paco, de las que actúan mal, que las tenemos controladas, de aquellas personas de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, que vienen a tu pueblo a pasar el día, que son personas cívicas que no hacen estos daños en el monte. Y tú, perdóname, ¿tú las tienes claramente identificadas? Es que vamos a ver, tú llegas con tu coche al monte, al aparcamiento donde se dejan los coches. Si ves a una persona con una cesta, es una persona cívica. Si ves a una persona con la bolsa del Corte Inglés, pues no es cívica. Si ves a una persona que lleva una furgoneta llena de cajas, ese va a beneficio del tema. Y si ves una manada de personas con rastrillos, picos o azadones que van levantando esporádicamente todo, esas personas son las que hay que coger, pero nosotros mismos, sin necesidad de que haya ningún guardia. Oiga, ¿usted qué está haciendo? Si luego todos sabemos manejar un móvil, llamamos al 112, a Guardia Civil se presenta, oiga, este señor está haciendo esto. Pero eso es nosotros mismos. Yo, de verdad, invito a todos
castellano-manchegos, cívicos, que hay muchísimos, y buenísima gente, que viene los fines de semana a pasar el día cogolludo, a que vengan a coger setas con estas normas. Es una norma muy clara, las normas son claritas. Respeta y será respetado, o sea, hay que respetar el monte. Si ya estamos diciendo ahora mismo que rastrillos no, el profesor está diciendo claramente los tamaños que hay que recoger, vamos a respetar. Alcalde, ante el sentido común no puedo discrepar, vale. Lógicamente, por supuestísimo. Dices, los tenemos identificados, si es que son... Es que se ven a distancia, es Elena. Bastante notorio. Tú lo sabes, además, lo si sé, lo lees. pero lo sabe cualquiera que tenga... Me acuerdo de la última junta que tuvimos de la Sierra Norte, sí, que se habían acampado en una nave de labranza. Son ustedes la vista, ¿no? 22 personas metidos Jaime, en una nave de labranza, pues oiga, por favor, váyanse de aquí. Para eso está la Guardia Civil, la Fuerza del Estado, para decir, ustedes tienen que abandonar. Y a la persona que le está comprando la mercancía, es decirle, cuidado. La Guardia Civil de Cogolludo el año pasado requisó más de 1000 kilos de níscalos y debidamente recogidos, de este tamaño. Eso es una locura, eso es una locura. Claro, pero es lo que tú decías y yo comparto tu opinión. ¿Por qué la comparto, Gabriel? Porque a esa persona que lo está vendiendo en el mercado es el que hay que sancionar. Claro. Es el punto final. Estamos viendo en pantalla un ejemplo de esas operaciones que nos ha traído también el profesor. La operación Boletus, un ejemplo de lo que puede pasar si no se tiene cuidado. Pues ahí podemos ver en la operación Boletus, que se hizo en el 2010, cómo el Seprona, pues en unas montañas, nada menos que había 200 personas acampadas recogiendo setas. Y entonces ahí cogió las cajas de setas, más de 100 kilos, que estaban preparadas para el comercio en ese momento, muchas de ellas en tamaños ínfimos, en tamaños níscalos de 1 centímetro, o sea, pequeños. Claro, se incumplieron pues muchas leyes, porque primero acampadas, el problema de incendios, el problema de basuras, el problema de buscar al comprador de esas setas, porque eso no podía entrar sin trazabilidad, sin facturas de por medio, las leyes de Hacienda no se estaban cumpliendo. Por lo tanto, leyes tenemos en este país. Y muchas veces lo que ocurre es que no se cumplen, pero las hay. Las hay próximamente en la comunidad de Castilla-La Mancha, las hay en otras comunidades, pero se sigue haciendo. Está prohibido acampar para recoger setas durante días, pero se está haciendo. Se está haciendo porque yo voy a la zona de Tamajón y muchas veces ir por allí, en cuanto empieza a llover y hay níscalos, es un problema incluso meterte en el bosque porque te echan, parece que el bosque es de las personas que están allí. Y además lo más importante es que no todo el mundo sabe coger setas. Hay que dar unas nociones de cómo se recogen las setas. No todas se recogen igual. Hay errores en muchas normativas. En la de Castilla-La Mancha hay errores. Aquí se dice que para recoger setas hay que cortar las setas. Es un error que se arrastran en todas las normativas. Si cortamos las setas, dejamos una parte de la seta dentro de la tierra, no sé quién ha dicho hace ya muchos años que eso beneficia al hongo, al micelio. Si nosotros cortamos de una manzana un trozo de manzana y la dejamos en el árbol, ese trozo de manzana no beneficia al árbol, al final se pudre. Si nosotros cortamos una manita y dejamos la volva enterrada, no vemos un carácter diagnóstico de la manita faloides, que es la volva, y la podemos confundir con un tricoloma comestible. Por lo tanto, las setas, unas se cortan y otras no. Hay que sacarlas completamente del sustrato. Pero no se pueden cortar. No sé, ¿para qué vamos a cortarlas? Pero obligan a cortarlo. A lo largo, me vais a disculpar, hemos estado viendo unas imágenes a lo largo del programa que va a poner nuestra realizadora nuevamente. Esto no se puede hacer, lo que estamos viendo en imagen. Pues esa es la seta de cardo. Sí. A ver, el profesor parece que es la seta de cardo. Todas no llevan la misma tónica. Luego depende de la que sea. Depende de la seta. Por eso hay que enseñar. El boletus hay que arrancarlo. La seta por eso hay que enseñar educación ambiental. Hay que enseñar. Porque si arrancamos una manita y luego viene el error biológico. Es que claro, si estropeamos el micelio, estropeamos que salgan más setas. Depende, la seta de cardo sí, porque si arrancamos todo, nos llevamos la raíz del cardo corredor, no salen más. Exacto. Pero claro, en otras setas que cortamos, como en una manita, el micelio no está a ras del suelo, está muy profundo. Incluso en el níscalo, el micelio está profundo. Es decir, que aunque nos llevemos el níscalo completo, no pasa nada. Lo que sí que tenemos que tener cuidado, como sabemos que hay un mantillo blanquito cuando quitamos el níscalo, es una vez que nos llevemos las setas, taparlo, para que no le dé el sol
y se seque, porque entonces va a producir poquitas setas, porque ahí están las pequeñitas. Cuando se rastilla el bosque, lo que se hace es que se cogen las grandes, que son las que vemos, y al rastillar aparecen otras que están enterraditas, que son pequeñas, que miden 1 centímetro o menos, y también se recogen. Y además, si se rastilla, se rompe esa estructura de micelio, con lo cual no salen más ahí. Eso es posiblemente pues, una muy mala práctica. Por lo tanto, con una buena educación que se tendría que llevar a cabo por sociedades micológicas en los pueblos, porque no todo el mundo sabe recoger setas, hay que salir al campo. En los pueblos y en las ciudades. En las ciudades, con ciertos conocimientos. Sobre todo en las ciudades. El aparcar es un problema, ¿eh? El aparcar es un problema, porque yo estuve hace unos años en los Apeninos, que allí le gustan mucho los porchinos, que son los boletos, y me acuerdo que íbamos a buscar una serie de setas, estoy hablando de hace 20 años. Allí ya había carnet de recogida de setas, hace 20 años, ¿eh? Sí, sí. He traído ahí unas fotografías para que se vean. Y no podíamos aparcar en los Apeninos porque estaba a izquierda a derecha lleno de coches. ¿Por qué? Porque hay veces que la población, sobre todo de Guadalajara, que tiene la ciudad de Guadalajara, y Madrid, que es más grande, como alguien diga que hay setas en tal zona, no se puede decir. Porque como digamos una zona que está en ese momento muy rica de níscalos, vamos, digo yo que no habrá aparcamientos en el Pinar, tenemos que cortar pinos porque no caben los coches. O sea que hay que tener mucho cuidado y educar a las personas, porque eso puede ser un problema. Pero retomando el tema de los coches, yo no sé si tú has pasado por la carretera de Tamajón, y desde que pasas Puebla de Beleña hasta que llegas hasta Valverde de los Arroyos, en los Pinares, coche a izquierda y derecha, pero además unos encima del arcén, otros dentro del Pinar. Y sin embargo, hay zonas que son calvas, al lado del Pinar, que se podrían habilitar para que la gente deje los coches y solamente allí. Y ahí, aunque sea costoso, poner un contenedor para que la gente suelte su basura y un cartel muy grande que dé las normas básicas de cómo se recogen las setas en el Pinar, la educación ambiental que tú decías, Elena, eso permitiría que de alguna forma eso fuera una ayuda más precisamente para evitar esos desastres que se están produciendo en el medio ambiente. Nos hablaba el profesor de los carnés que veíamos en imágenes. ¿Habría que sacarse un carné o una licencia? En Cogolludo sí. Igual que con la caza. En Cogolludo se ha creado ya una licencia de compra y venta de níscalos, en la cual vamos a entregar, para que todo el mundo, no sea banderas, copia de la ordenanza municipal para que sepan cómo lo tienen que hacer. Realmente no es una cosa nada más que tienen que pasar por el ayuntamiento, es decir, estos son nuestros montes, usted puede entrar en estos montes y recoger esta cantidad de setas, y si usted va a dedicarse al comercio de setas, tiene que ir usted a este sitio y ahí usted puede vender y comprar. Creo que es una norma esencial para los que compran y venden. Y yo vuelvo a insistir, el resto pienso que son personas cívicas, que no hay de 10 que puedan entrar al monte, a lo mejor hay uno o hay dos que son los famosos que, le da igual, tiran la botella, tiran el bote, pero el resto yo he visto a personas que recogen sus cositas y se van, que van a pasar el día los padres con los niños y les enseñan las setas, porque ya en los colegios también se estudia este tema y les enseñan a los profesores y le dicen, bueno, pues setas, y como tenemos esa suerte de tener esos pinares que yo creo que de aquí a nada estarán otra vez repletos de níscalos y de boletus y de setas de cardo, pues lo bueno es que la gente nos venga a visitar, que sean cívicos, y solamente hay que tener control sobre estas personas, las personas que se dedican a la compra y venta de los mismos, decirles cómo tienen que hacer las cosas, nada más. Y creo que, bueno, pues hombre, es la primera vez que se va a hacer, a lo mejor al año que viene me tengo que arrepentir de lo que he dicho hoy, porque no son cívicos y no van a hacerlo, pero pienso que si llevamos un control, y vuelvo a decir lo mismo, lo más importante, desde Cogolludo hasta Cantalojas, hay muchos pueblos, hay muchos alcaldes, y si todos hiciéramos un ejercicio de fuerza en este tema, pues a lo mejor conseguíamos que nuestros montes tuvieran el respeto que se merecen. Elena. Pues es que me parece que lo que dice Jaime es muy evidente, pero me parece como una frase, muy buenas intenciones, que no sé luego en la práctica. A mí, sinceramente, me parece que efectivamente tú identificas, sabes quiénes son cada uno, por sus prácticas, lo que van a hacer. Me gusta el campo, me gusta muchísimo. Sí, lo veo. Bueno, yo creo que los que vivimos y tenemos ese vínculo con el pueblo en estos momentos es porque tenemos esa, no lo sé exactamente, yo me imagino que tú lo sabes también, pasión, porque sí, a ti también te gusta. Compartimos la pasión esa. Ya está. Pero yo creo que el problema, y yo insisto y lo pongo aquí de manifiesto porque me parece muy importante, es que no tenemos el instrumento.
al menos yo hablo desde la competencia municipal y desde que de Puebla de Valles tenemos, insisto, un monte de utilidad pública estupendo en el que se da este aprovechamiento. Preguntabas, ¿este carné, no este carné? Es que no puedo decir, no sé cómo es esa normativa. La primera noticia que tengo de esa normativa la acabo de tener esta noticia por parte del profesor. No hemos tenido noticia en este sentido. ¿Pero alguna vez se han planteado a mí me parece poner un carné, regularlo de alguna manera desde el propio ayuntamiento? No podemos regular algo que no es nuestro. Es que igual no lo he dejado claro. El fruto es del propietario del pinar. El pinar, el titular, es la Junta de Comunidades. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, sí que estamos a disposición de lo que sea, de consensuar. Por supuesto, es que me parece que hay que darle un enfoque integral, que no puede ser simplista y que tiene que ser consensuado. Consensuado porque una cosa es la titularidad y otra cosa es cómo se va a hacer esa gestión. Y yo creo que ahí los municipios algo podremos aportar. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues aquí estamos para que lo que se nos indique, para ver cómo lo podemos hacer de modo que estamos allí a pie del terreno y conocemos, pero sorprendente parece de entrada que en algo que nos afecta de manera tan importante y que estamos, creo que es a 2 o a 3 de octubre, y el otoño y el níscalo, pues seguramente si esto está bien, pues lo tengamos en a últimos de mes, podamos disfrutarlo. Insisto, yo he hecho las denuncias desde el punto de vista de lo de poner de manifiesto a la noticia, he trasladado lo que ha pasado, sé que la Guardería Forestal está allí, lo sabe, yo lo he puesto desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de que yo únicamente puedo hacer, es que no tengo otra competencia, no tengo otro instrumento, insisto, tenemos el problema pero no el instrumento para resolverlo. Lo del carné, el carné per se y por sí mismo no va a resolver absolutamente nada. O sea, yo creo que no podemos hacer un planteamiento de este simplista y un planteamiento timorato. Yo creo que tiene que ser un planteamiento de educación ambiental, de cursos, tenemos los grupos de acción local, como digo, tenemos personas jóvenes que podrían buscarse una solución económica también a esto, no solo el propio níscalo, sino el fruto del aprovechamiento, sino lo que aquello rodea. Y yo creo que para eso tenemos que empezar bien, y es empezar, pues eso, con el consenso de qué pensamos cada uno como conocedores yo otros terrenos no los conozco, este sí. Entonces, digo, no tengo instrumento, el problema sí. Estoy completamente convencido que las autoridades de Castilla-La Mancha seguro que van a poner alguna norma. Sí, seguro, seguro. Sí, se ha hablado el profesor de un borrador. Que es complicado y difícil. Seguro, también. Sí, pero que esto no es de ahora, lo de los níscalos, Es que llevamos viendo barbaridades años atrás. Entonces, esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo por el bien de los municipios. Sí, por supuesto. Dentro del municipio lo único que puede hacer aquí es legislar un poquito, y decir, oye, cuidadito que te vas a meter en este monte, que no hagas esto, o no hagas lo otro. Pero lamentablemente estamos en una situación económica que es mala, y entonces no se puede. A mí me encantaría tener 5 o 6 vigilantes en el monte, 5 o 6, con una norma para arreglar este tema. Últimos 5 minutos de programa. Y también estoy convencido que tenemos que copiar de nuestros vecinos de Castilla y León, que ya lo llevan haciendo, y ver un poquito cómo lo hacen ellos para ver si nosotros podemos igualarnos a ellos. Últimos 5 minutos, una conclusión. Muy sencillo, para resolver un problema, y yo como matemático lo puedo decir, hace falta plantearlo y tener la voluntad de resolverlo. Planteamiento ya se está haciendo en esta mesa y seguro que se puede madurar mucho más. Claro que sí. Y si hay un consenso, como decía Elena, hay un debate entre todas las partes implicadas para precisamente con la voluntad de solucionarlo, lo solucionaremos. Por la parte que a mí me compete, como presidente de la Sociedad de Turismo Rural de la Sierra Norte, sí diré que desde las casas rurales podemos prestar nuestra colaboración y nuestra ayuda para hacer que ese reglamento, que al final todos estemos de acuerdo por consenso, esté aprobado por consenso, ayudar a que se ponga en marcha. Elena, una conclusión. Pues yo creo lo que vosotros queráis. A mí me parece que vamos a desear que tengamos un buen año de níscalos, que es una práctica que se ha disparado en los últimos años y que bueno, pues que yo creo que se ha ido acompasando también de ese disfrute y que por la situación económica que vivimos creo que ha agravado este problema que ya teníamos, como decía el alcalde de Cogolludo. Yo creo que estos últimos años han sido, el último año en particular, quizá porque fue un buen año de níscalos y un muy mal año de crisis, ha sido una situación en la que hemos vivido esto yo creo que en su punto álgido.
esperando pues que efectivamente que haya una regulación compleja, consensuada, porque el tema es complicado. Yo creo que tenemos todos un punto de vista muy parecido, queremos resolver el problema, los instrumentos, las fórmulas, pues yo creo que todos podemos aportar nuestro grano de arena, y que vengas por nuestro pueblo, que verás qué buenos niscos vamos a coger. Habrá que ir, pero con los deberes aprendidos. Una es de ciudad y antes tiene que leerse. Hablar con el profesor. Bueno, pues yo para finalizar vuelvo a decir lo mismo, y lo digo a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo ahora mismo: respeto al monte, respeto al entorno, que disfruten todo lo que tengan que disfrutar, tanto los castellano-manchegos como los madrileños que nos visiten y visiten nuestros pueblos, que se alojen en las magníficas casas rurales que tenemos en todos los pueblos, en todos nuestros pueblos, Paco, se alojen. Así es. Que hagan caso al catedrático, que lleva muchas razones lo que ha dicho, que es una persona muy metódica para este tema, lo que se puede cortar, lo que no se puede cortar, lo que se puede coger, lo que no se puede coger, y por favor, pues respeto, nada más que respeto, y que disfruten muchísimo de las montañas de la Sierra Norte de Guadalajara, y a todos os invito a Cogolludo cuando queráis. Profesor. Pueblo bonito. Yo he hecho en falta una legislación a nivel español, a nivel del país, que no cada comunidad repita y muchas veces vaya un poquito por detrás de otras comunidades. He hecho en falta que una norma básica a nivel nacional sería muy importante. Y luego las premisas de cada comunidad con sus setas podía tener matices. También he hecho en falta la falta de colaboración entre comunidades autónomas, porque por ejemplo muchas de las cosas que aquí se han especificado, Aragón hace ya 7 o 8 años que lo tiene un poco más avanzado. Por ejemplo, con consideraciones generales de los permisos, los tipos de permisos, hasta permisos científico-didácticos, los puntos de expedición de permisos, las normas básicas para la regulación de hongos, las normas básicas para la circulación de vehículos, el control y vigilancia. Si alguien se ha gastado dinero y ha sacado algo, vamos a aprovechar lo bueno. Sin duda. Vamos a reunirnos las comunidades, porque si no, no vamos a conseguir nada en este país. No reinventemos la rueda. Y por otra parte, nada más para terminar, pues que ojalá cojamos muchas setas comestibles y no nos envenenemos. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche y por aportar cada uno lo que quería, sus preocupaciones y la situación de los pueblos y del entorno, y también la clase que nos ha dado nuestro catedrático. Esperemos que todo se solucione, esperemos que este borrador que nos ha traído, insistimos, Gabriel Moreno, catedrático de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares, pronto se convierta en una realidad, eso sí, pasando previamente por los distintos municipios a los que va a terminar afectando. Me imagino que en el periodo de alegaciones les terminará llegando y tendrán voz y voto a la hora de colaborar en hacer esa regulación que durante tanto tiempo se lleva pidiendo por parte de los pueblos. Para terminar, una conclusión muy sencilla, la que han dicho todos ellos encima de la mesa esta noche: disfruten del Día del Campo, respeten el medio ambiente y simplemente apliquen el sentido común. Muy buenas noches.